prometido, estamos en el estudio con las personas encargadas de hablar un rato con ustedes sobre la religión, sobre la Biblia y una cantidad de cosas muy importantes para la vida cotidiana de todos nosotros. Se trata del reverendo Luis Toro y también Luis F. Mejía R., una persona muy importante que encontró a Dios y se quedó con Dios. Y todas las personas que están acá también, el compañero Bran Benny, que es un ilustre miembro de la corporación de Emaús, que recorre todo el país también y todas esas cuestiones. Ese se llama Hermandad de Emaús. Aquí en Pibijay hay muchos vinculados ya a esa hermandad y que continuamente están con ellos. Hemos cedido este espacio en la Radio FM con mucho gusto, porque consideramos que llevarle la palabra de Dios, la acción de Dios a las personas a través de personas que la practican y que están autorizados para ello, es una obra comunitaria. Por eso, con mucho gusto, presento inicialmente al reverendo padre Luis Toro para que haga su presentación personal. Padre, adelante. De parte de Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien sirvo como sacerdote. Para mí es una gran alegría poder dirigir una palabra y luego compartir con ustedes las Sagradas Escrituras. Estoy aquí para fortalecer la fe de los católicos y también para que algunos hermanos que no son católicos, pero que les interesa el tema cristiano, el tema de la fe, puedan tener algunas indicaciones, algunos argumentos por los cuales la Iglesia Católica da su normativa, o también por los cuales los católicos creemos en Cristo, creemos en la Iglesia Católica. Y es importante porque todos nos vamos a ir formando. Los que no conocen la Iglesia Católica pueden ir conociéndola, y los que ya la conocemos, pues nos vamos fortaleciendo a través de los estudios bíblicos que vamos a tener. Vamos a ir compartiendo. También les quiero presentar a Luis Mejía R., un predicador de la palabra universal, un gran conocedor de la Biblia, y personas que solo buscan llevar tranquilidad y llevar la palabra de Dios a las personas para que también se beneficien de ella. Con mucho gusto, don Luis, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a toda la comunidad de Pibijay y zonas circunvecinas. Pues quiero aclararle a Pancho que no soy un experto bíblico. Al contrario, soy un recién llegado a la Iglesia Católica después de 15 años de estar practicando y renegando de la fe cristiana, incluso de todas las fe religiosas. Sin embargo, pues sí, la experiencia pues ha sido bonita porque de la visión material de la vida, pues me he encontrado con una visión espiritual muy amplia, y queriendo conocer la verdad de las filosofías mayores del mundo, pues encontré a través del Padre Toro y sus videos que dentro de las filosofías la mayor era la de Cristo, y dentro de las cristianas la única verdadera, la única que sigue los pasos sin excepciones de ninguna índole es en la enseñanza de Cristo, es la católica. Por eso estoy aquí. Me llamó la atención, hermano Mejía, que usted tiene en su poder un libro que se llama Rescate. ¿Tiene algo que ver este libro, que se ve bastante voluminoso, con su transición a la iglesia que en este momento está empezando a conocer? Sí, definitivamente es parte de mi pequeña historia y de el encuentro con la iglesia y con el Padre Luis Toro, al cual considero un verdadero profeta de los últimos tiempos y de la enseñanza de la sana doctrina de Cristo. Recién conociéndolo, deben saber que el Padre Luis Toro es un experto bíblico, y su misión especial la recibió de forma directa del Espíritu Santo, siendo muy joven, siendo todavía seminarista, es más, siendo desertor del seminario. Yo empecé a conocer las historias de él, esa, por ejemplo, cómo un desertor del seminario se convierte en un experto bíblico y debate públicamente, abiertamente,
y a memoria las Sagradas Escrituras con expertos bíblicos de los cristianos separados. Eso me impactó y sé que a usted, amigo oyente, le va a impactar. Si alguien quiere conocer la verdad en base a la doctrina de Cristo, pues la debe encontrar en la Biblia, la debe buscar en la Biblia. Pero si hay tantas otras iglesias, algunos dicen que 66,000, otros que 70,000. Y las cifras van por ese número, por esos números altos, que se llaman denominaciones cristianas. Y entonces, ¿cuál es la verdadera? Ciertamente, a raíz de eso, escribí este libro, un poco la vida del Padre de Toro, y que describe su misión desde niño como seminarista, y un poco en lo que lo lleva hasta ahora como misionero mundial de la misericordia enviado por el Papa desde el año 2016, especializado en rescatar a gente de la insana doctrina del protestantismo, así llamado históricamente, sin ser peyorativo, y del católico tibio o frío, para que profundice su fe. De eso se trata un poco la misión del Padre y este libro. Efectivamente, quisiera también aportar algo. ¿Por qué esa misión? Vamos a ver lo de la Sagrada Escritura. Allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, del versículo 11 en adelante, el Señor Jesús nos va a decir a nosotros una misión que Él tiene, un pensar que Él tiene, un querer, nos va a reflejar su corazón. Escuchemos como dice San Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor ni el propietario de las ovejas, en viendo venir al lobo, deja las ovejas y huye. Observen ustedes primero cómo Jesús coloca allí en las palabras varios personajes. Uno, el buen pastor. Él es el buen pastor. Dos, las ovejas que el pastor guía. Tres, aquel que está cuidando las ovejas, pero no les importa, las abandona. Y cuatro, el lobo que viene a destruir las ovejas, de las cuales el pastor pues ama, cuida, desea que no le hagan daño. Entonces, aquí es donde yo quiero analizar estos personajes. El buen pastor es Cristo. Él deja a alguien encargado de esas ovejas. Tiene unas ovejas, un rebaño, pero hay un lobo que le quiere hacer daño. Ahí voy a centrar la reflexión que vamos a tener en el día de hoy. Siga. Y el lobo ataca y las dispersa, porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Igual que mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas. Otra vez, repita ese pedacito. Tengo otras ovejas. Entonces el buen pastor dice que él tiene sus ovejas allí, pero que hay otras ovejas, siga, que no son de este redil. Que no son de este redil. Siga. También a ellas tengo que apacentarlas. Ahí está el trabajo o la misión que como sacerdote del Dios Altísimo, misionero de la misericordia, quiero realizar. Aquellas ovejas que no son de este redil, también dice Jesús, tengo que apacentar. Y precisamente por eso es este programa, porque hay un rebaño que se llama la Iglesia Católica. Y Cristo fundó ese rebaño, esa iglesia. Y hay otras ovejas, ciertamente, que son cristianos, pero que no son del rebaño de la Iglesia Católica. Y hay que traerlas, hay que explicarle las Escrituras, hay que conducirlas hacia Cristo y explicarle que tengan cuidado porque hay lobos que le quieren destruir. Y por eso tengo que ejercitar el ministerio que Jesús me ha dado para pastorear el rebaño de Jesucristo y se cumpla el gran deseo del Señor, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Es el deseo de Él. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ese es el deseo, esa es la misión, ese es el trabajo que tengo. Tratar de buscar esas ovejas que se han descarriado
para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Cuando Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, versículo 20 en adelante, Él expresa el querer, el sentimiento de lo que hay en lo profundo de su corazón al Padre, expresa que debe haber un solo querer, un solo pensar, una sola iglesia. Vamos a darle la oportunidad aquí al hermano que va a desear. Bueno, ya entraron en tema el reverendo Padre Toro y el hermano Mejía, Luis Mejía, para que ustedes puedan tener la oportunidad de ir escuchando cada uno de estos relatos. Aquí voy a cederle el asiento y también parte de la monitoría al hermano Bran Benny Baute, que es una persona que siempre ha estado vinculado a la radio que hemos tenido en Pibijay. Era locutor nocturno, le decían el búho Benny. Sí, señor, porque entraba a las 8 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Entonces, todo eso y siempre haciendo cosas buenas por Pibijay. Vamos a dejarlo en compañía de él y decirles que pueden llamar al número 300-810-6635, 300-810-6635 y pasarán al teléfono al aire y ustedes podrán hacer cualquier pregunta al reverendo Padre Toro y al hermano Luis Mejía para que ellos puedan responderle y ustedes puedan sacar algo importante de esta charla que se prolongará el ratico que necesitamos acá para que todos estén presentes. Ojalá tengamos llamadas de toda esa gente que estuvo preguntándonos si iba a ser siempre la conversación en la mañana de hoy y hemos cumplido. Así que los dejo en compañía de los dos venezolanos que han llegado a traernos cosas buenas, porque nosotros siempre hemos dicho, en Venezuela hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Y hemos notado y hemos conocido mucha gente de bien de este país. Por eso ustedes son bienvenidos a nuestro país y mucho más bienvenidos a nuestro pueblo Pibijay. Así que los dejo en compañía de Brown, Benny y el Bala para que continúen adelante. Yo me voy a acomodar de abuelita en un rincón a escuchar toda la función que estamos haciendo acá por la Iglesia Católica. Aquí pueden llamar también cualquier cristiano que quiera hacer una pregunta, puede hacerlo, que ellos están en condiciones con mucho gusto de resolverles la inquietud. Bien, entonces seguimos mirando que Jesucristo quiere un solo rebaño bajo un solo pastor. Tiene un rebaño, pero hay otras ovejas que no son de ese rebaño y dice el Señor que los quiere traer. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 20 en adelante, nos va a expresar cómo Él quiere que seamos uno. No ruego solo por ellos, sino también por los que crean en mí a través de su palabra. Que todos sean una sola cosa, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean una sola cosa en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesucristo tiene ideas claras. Quiere que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Que todos sean uno para que el mundo crea. En castellano, la división no es de Dios, es obra de Satanás. Cristo quiere la unidad. Todos sean uno para que el mundo crea. Y claro que sí, es real. Una persona que quiere creer en Cristo encuentra a los cristianos divididos. ¿Cómo hace? Ante la realidad de que hay tantas sectas, todos se llaman cristianos, todos traen la Biblia, todos dicen que es el mismo Dios, todos dicen que ora, todos dicen que es lo mismo, pero resulta que la doctrina es distinta, que predican distinto, y todos están en contra de la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo se explica esto? Jesucristo quiere la unidad, que todos sean uno, y ese querer de que todos sean uno lo expresa también en Efesios capítulo 4, versículo 4, donde expresa cómo todos podrán ser uno. Hay una forma, y lo dice a través de su palabra. San Pablo lo expresa a los Efesios, capítulo 4, versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Entonces San Pablo viene a decir que hay un solo cuerpo. Otra vez, repítelo. Hay un solo cuerpo. Así, Jesucristo quiere que haya un solo rebaño.
bajo un solo pastor. Y ese un solo cuerpo y un solo espíritu, pues está mostrando la unidad de nuevo. Pero, ¿y a qué llama San Pablo cuerpo? ¿Qué entendemos por cuerpo? Colosenses capítulo 1, versículo 18. ¿A qué llama San Pablo cuerpo? Y entonces ahí podemos entender de qué manera podemos llevar la unidad para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es también la cabeza del cuerpo. Jesucristo quiere que todos seamos uno. San Pablo dice, la unidad es un solo cuerpo. Ahora explica que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Hay un solo rebaño, una sola iglesia. Y eso es lo importante en medio del mundo de hoy para que el mundo crea. Un solo rebaño bajo un solo pastor. Y esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene alguien quien la gobierne, alguien quien la dirija, un pastor que va a dirigir esa iglesia. Por eso usted verá que en Juan 21:15, Jesucristo deja dentro de la iglesia un pastor para que haya un solo cuerpo, un solo rebaño, y para que no haya división. En Juan 21:15 lo expresa de esta manera: haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Escuchemos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Aquí está, lo está nombrando pastor de los corderos, de su rebaño. Siga. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pongan la lupa en la frase apacienta en esa palabra, mis ovejas. ¿Qué significa mis ovejas? Que Él tiene un rebaño, el rebaño de Cristo. Mis ovejas tiene ya quien lo apaciente. Y es la persona de Pedro, que dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que mantiene la unidad, reconocemos como el Papa. Porque Jesucristo por 3 ocasiones le preguntó que si lo amaba y le dijo: apacienta. ¿Apacienta qué? Mis ovejas, mi rebaño. En castellano significa que se cumple lo que dice Jesús. Un solo rebaño, un solo pastor. Pero que hay otras ovejas que no son de este rebaño y que también hay que traer. Ustedes verán que la iglesia católica, la iglesia universal, tiene ese pastor que Cristo dejó dentro de la iglesia. Pero hay otras ovejas que no son de este rebaño. Y por eso tenemos este programa, para invitar a esas ovejas, a esos hermanos que son cristianos, a que descubran que si Cristo dejó un pastor dentro de la iglesia universal, dentro de la iglesia católica, que es Pedro, y que si yo no me someto a obedecer a ese pastor que dejó Cristo cuando le dijo: apacienta mis corderos, mis ovejas, que significa las ovejas mías de yo, las ovejas de Cristo, son apacentadas por Pedro. Si lo apacienta otro pastor que no sea el que Cristo dejó, usted no pertenece al rebaño de Cristo, sino de aquellas ovejas que están en otro redil, de la cual Jesús dijo para que hay que trabajar para que ellas vuelvan y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. ¿Teníamos allí alguna pregunta, algún comentario, alguna preguntita allí? Sí, buenos días a todos los de la radio FM Pibijay. Muy contento de estar acá en compañía del padre Luis Toro y nuestro hermanito Luis. Pronto se unirá a nosotros el padre Juan José Mercado, rector del Seminario Mayor de la ciudad de Santa Marta. Padre, tenemos varias preguntas, serviré de moderador acá para hacer las preguntas que nos hacen nuestros oyentes y nos videoescuchas. Hay una pregunta de Yicamas Carlos de Lara. Usted dijo una vez
que habían 10 formas en las haciendo citas bíblicas de demostrarle a esos hermanos separados del error en que incurrían de estar llevando la palabra. ¿Nos podría hablar de por lo menos 5 de ellas, de esas citas, por favor? De los errores de estar llevando los hermanos. Bueno, si usted quiere anotarle allí, le puedo mostrar. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice en Juan 20, 21 al 23, que está diciendo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdone le quedan sin perdonar. Eso es un error cuando ellos dicen que eso es mentira. Y ahí tenemos capítulo y versículo. Otro error, San Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesús agarró pan y dijo, este pan es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y ellos dicen, no, Jesús no quiso decir que eso era su cuerpo, a pesar de que utiliza el verbo ser, estar. Esto es mi cuerpo. Ellos dicen, no, eso no es, eso simboliza el cuerpo de Cristo. Cuando en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ellos dicen, no, Jesús no fundó la iglesia de Pedro, Jesús le mostró el dedo, fue para decir que él era, se estaba fundando la iglesia sobre él mismo, cuando eso no lo dice la Sagrada Escritura. Y cuando ustedes ven Juan 21, 15, Jesús dejó a Pedro como ese pastor encargado de la iglesia. Por ejemplo, cuando Jesús mandó a bautizar a todos. Por ejemplo, San Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos dicen, todo menos los niños. Y ese menos los niños no está en las Sagradas Escrituras. Es simplemente extraer de allí cosas que no dice las Sagradas Escrituras. Y luego, por ejemplo, la Virgen María, cuando dicen que no es virgen, y en Mateo capítulo 1, versículo del 21 en adelante, dice que efectivamente sí sucedió lo que había dicho el profeta, el Dios por boca del profeta, que la Virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Y eso se cumplió, pero ellos no quieren creer que se cumplió. Y así hay otras muchas. Padre, disculpe, al señor Carlos Lara, ¿le podría complementar también en favor también de los hermanos protestantes y de los católicos que no están muy firmes en la fe sobre el sacerdocio y la sucesión apostólica, por favor? Sí, ese también. Por ejemplo, cuando ellos dicen que el sacerdocio que Cristo eliminó el sacerdocio, cuando en Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante, dice que no lo eliminó, sino que el antiguo sacerdocio que era de Aarón lo quitó y estableció uno nuevo que es de Melquisedec. Y la imposición de manos que él deja entre los apóstoles, que se llama la sucesión apostólica, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, cuando dice que a través de la imposición de las manos se le da la autoridad, el poder que Jesús le ha dado a los apóstoles y que se fue transmitiendo para formar nuevos apóstoles, como lo vemos con San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, cuando le impusieron las manos para nombrarlo apóstol. Bien, continuamos, mientras viene otra preguntita, continuamos haciendo sí, pero déjenme terminar ahorita la idea y leemos ahorita la otra pregunta. Ya tenemos entonces que Jesucristo funda un rebaño, un solo pastor, pero hay algunos lobos que quieren destruir ese rebaño. Y entonces miremos cómo lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, se muestra exactamente el querer de Jesucristo. Un rebaño, hay quien lo pastoree, pero también muestra que hay unos lobos que quieren destruir las ovejas. ¿Quiénes son los lobos? Ustedes verán que no son animales del campo. Ustedes verán que son personas. Escuchemos. Cuidad de vosotros y de todo el rebaño, del que el Espíritu Santo os ha constituido como guardianes, para apacentar la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia de Dios es el rebaño de Cristo, es el cuerpo de Cristo, y Cristo puso a quien lo apacentara. Ya vimos que se llama Pedro, apacienta mis ovejas, mis corderos. El rebaño de Cristo lo apacienta Pedro, y luego Jesucristo quiere que ese rebaño sea cuidado, sea protegido de los lobos.
Y San Pablo está convencido de eso. Y escuche cómo dice San Pablo. Iglesia que ha adquirido con su propia sangre. Esa iglesia es muy importante. Porque San Pablo recalca que fue adquirida con su propia sangre, para decir que es una iglesia tan importante que vale precio de sangre, que no tiene un valor en oro, sino el precio de sangre. Y por tanto, como vale mucho, hay que cuidar esa iglesia. Siga. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles. ¿Por qué Pablo sabe eso? Porque ya Jesús lo había dicho. Se recuerda que leíamos San Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado ve venir al lobo y huye. Entonces ya Jesús había dicho que vendría el lobo. Y por eso Pablo dice, yo sé que después de mi partida se van a introducir entre ustedes lobos voraces. Y San Pablo no quiere ser un asalariado. San Pablo no deja el rebaño tirado, no lo deja desprotegido, no sale corriendo, enfrenta y dice, yo sé que después de mi partida vendrán lobos. Está advirtiendo, tal como yo lo estoy haciendo en este instante, advirtiendo de que hay lobos. Ahora, pongan la lupa para ver si ustedes han visto lobos en medio de la comunidad que quieren destruir el rebaño de Cristo, la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, guiada, dirigida por el pastor que Cristo dejó, que es el Papa. Dale. Lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas perversas. Esos lobos son hombres. ¿Y esos hombres de dónde saldrán? De entre nosotros mismos. ¿Y cómo sabemos que son lobos? Porque enseñan doctrinas perversas. Doctrinas perversas. Y si ustedes observan con lupa, con detenimiento, ¿de dónde salieron los hermanos separados? De entre nosotros. La mayoría de hermanos separados coinciden en sus predicaciones. Cuando yo era católico, era esto, era aquello. ¿De dónde salieron? De entre nosotros. Si usted estudia la historia, verá que los católicos no salieron de los protestantes, que los protestantes salieron de los católicos. Entonces dice, de entre nosotros saldrán hombres que enseñan doctrinas perversas. Observen que el lobo, ¿cómo se va a descubrir? Por la doctrina, por lo que enseña. Doctrina perversa, que viene a pervertir, que viene a alejar a la gente de Dios, de las cosas de Dios. Ya les mostraba, por ejemplo, Jesús manda a confesar. La doctrina perversa dice, no se confiese, porque sabe que si se confiesa, sus pecados le son perdonados. Jesucristo dice, tome, esto es mi cuerpo, que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna, de Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante. Y esta doctrina perversa dice, no hay que comer eso. ¿Por qué? Porque sabe que tendrá vida eterna. Son doctrinas perversas que vienen a destruir, a dañar todo lo que Jesucristo enseñó. Vamos a ver otra pregunta de los comentarios allí, a ver, para que podamos también compartir con los hermanos que nos siguen a través de la radio o a través del internet. Sí, padre, Guadalupe Flores, desde México, nos pregunta, padrecito, contésteme, ¿cómo se invocó el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo? Se invocó en Mateo capítulo 28, versículo 19. Se invocó precisamente cuando se va a bautizar, cuando Jesús manda a bautizar. San Mateo capítulo 28, versículo 19, invoca el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale. Id, pues, y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí está como el mismo Jesucristo nos dio una revelación muy importante. La revelación que los cristianos creemos. Si Jesucristo dijo que existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros lo creemos. Lo podemos fundamentar más con San Juan capítulo 14, versículo 16. Ustedes verán cómo Jesucristo nos viene otra vez a decir que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros lo creemos porque nosotros somos cristianos. Y el cristiano cree en la doctrina, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Escúchelo.
Padre, permítame empezar en el 15. Ah. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo pediré al Padre que os mande otro defensor, que esté siempre con vosotros. El Espíritu de la verdad. Aquí está, léalo otra vez, Luis, y si usted está atenta a la hermana que escribió, puede detectar si es o no es verdad lo que enseña la Iglesia Católica. Otra vez. Yo pediré al Padre. Observen, cuando dice yo, se refiere a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese hace una petición a otra persona distinta a él, que se llama el Padre. Yo, una persona, pediré a él, otra persona, al Padre, porque si fuera la misma persona, podría decir, yo me pediré a yo mismo y yo mismo me voy a enviar a yo mismo. Y eso no tendría ningún sentido. Pero si él dice, yo pediré al Padre, entonces vemos que el Hijo es una persona y el Padre es otra persona. Y luego, repítalo Luis y sigue. Yo pediré al Padre que os mande otro defensor. Subrayen otro. Repítalo. Que os mande otro. Otro. Ese defensor. otro en castellano no significa el mismo Jesús. En castellano otro significa diferente, distinto. Usted puede pensar que ese otro es sinónimo de el mismo o igual, se le respeta. Pero la verdad de la Sagrada Escritura es que dice otro, y otro significa distinto, otra persona. Y aquí vemos entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, más si usted quiere tener una idea más fundamentada, si usted mira allá tarea para la casa, lo puede buscar en su casa, San Marcos capítulo 1, versículo 10, cuando Jesucristo es bautizado, dice, se abrió el cielo, se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo, y venía el Espíritu Santo que se depositó sobre Jesucristo. Vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Bien, vamos a ver si hay otra preguntita allí. ¿Ah? Bien, nos invitan para Perú. ¿Qué puede decir ahí? Dice Jefferson Sánchez, padre, quisiera que viniera a Perú para dar un curso bíblico, espero que lo tome en cuenta. Jefferson, Dios mediante, tenemos planes de ir al Perú, solamente que la gente está un poquito apretada, pero estamos tratando de abrir un espacio para Perú. Cuando tengamos ya esa fecha, pues avisaremos cuándo vamos a ir a Perú. Pero sí, luego, si está pertenece a algún grupo de apostolado, puede también hacer una carta de invitación y si la firma el obispo o el canciller o el vicario general, mejor para que me den la autorización, mi obispo, de yo poder ir para allá. Pero sí, está dentro del plan ir al Perú, solo que todavía no tenemos esa carta de invitación y estamos mirando la fecha. Dios mediante, estaremos por allí. Padre, también para invitar a nuestros radioescuchas y los que nos están viendo en directo de Facebook y Twitter, e Instagram y todas las redes sociales, que pueden ver los videos del Padre Luis Toro, donde hace explicaciones más concisas y mucho más amplias de cualquier pregunta que nos estén haciendo o cualquier pregunta que ustedes tengan. Además, pueden encontrarla ahí. El Padre Luis Toro tiene su propia página en YouTube. También está el curso de escuela bíblica, el cual la maneja el Padre Luis Toro, es el director, y hay una serie de personas que están precisamente para ayudar a aquellos hermanos que quieren encontrar la verdad en nuestra iglesia, encontrarse con esto. Y además, aquellos que están tibios en la fe del Señor, pueden estar ahí las respuestas a esas dudas que tienen. Haga la invitación, Padre, hacia cuál va a ser su recorrido en esta semana en el departamento del Magdalena. Tengo entendido, según nos dijo nuestro rector del seminario, estaremos el día de hoy a las 4 de la tarde en San Basilio, Magdalena. El día de mañana estará el Padre Luis Toro a las 4 de la tarde en Fundación Magdalena. El día viernes, estará el Padre en Ciénaga, Magdalena. Y el día sábado nuevamente tendremos al Padre
en Santa Marta, en el seminario. ¿Es cierta esa la agenda que acabo de tener, padre? Yo no sé, ahí la tiene Luis en el papel, mejor porque yo no me la sé. Sí, solamente te faltó el domingo, que hay una jornada de misión casa por casa en la parroquia de La Paz, periferia de Santa Marta. Y inicia con una santa misa como un envío, dice, en el barrio La Paz. Después a las 5 de la tarde, una misa con el pueblo, y a las 6 una charla abierta con el padre, donde se va a tratar dos temas muy importantes y que demuestran la lucha espiritual que está en el mundo desde hace 2000 años, la iglesia y la brujería. Bien, pues ahí está la invitación para los que quieran asistir. Recuerde que le esperamos con los brazos abiertos. Recuerde que todos ustedes son para nosotros muy importantes, y aquel que tenga inquietudes puede llevar sus inquietudes, hacer sus preguntas con respeto, con amor, y también con amor y con respeto se le va a responder. Pero la idea es aclarar las dudas que hay para que la gente pueda vivir su fe con seguridad, con certeza, con alegría, con gozo. Así como lo estoy haciendo aquí con citas bíblicas, voy a ir explicándole a los hermanos lo que nosotros creemos en la Iglesia Católica. Pues bien, yo quisiera también mostrarle algunas de las ideas por lo cual la Iglesia Católica es esa Iglesia de Jesucristo. Usted verá cómo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, cuando se están esperando la venida del Espíritu Santo, y es precisamente el Espíritu Santo va a venir sobre la Iglesia, allí da un punto de referencia para ver cuál es la Iglesia de Jesucristo que está en la espera de la venida del Espíritu Santo. Escuchemos cómo dice Hechos 1:14. Todos ellos hacían constantemente oración en común con las mujeres, con María, la madre de Jesús. Ahí está una foto hablada, un retrato hablado de la Iglesia de Jesucristo. Estaba la Iglesia reunida en oración. Eso fue lo que le había dejado el maestro. Algunas mujeres, y esas mujeres no las nombran. ¿Por qué? Porque no tenían mayor importancia. Pero de todas las mujeres sacaron una que sí tiene importancia para la Iglesia, que es María, la Madre del Señor. Esa Iglesia que todavía mantiene a María como un ser muy importante dentro de la misma Iglesia, dentro del seno de la Iglesia, es la Iglesia Católica. ¿Y por qué le toma tanta importancia a esa mujer? Que los hermanos separados a veces dicen, es que los católicos le dan mucha importancia a María. No es que los católicos le demos mucha importancia a María, es que la Biblia, es que los primeros cristianos le daban mucha importancia a María. ¿Quieren verlo? San Lucas capítulo 1, versículo 40 en adelante. Verán cómo la Biblia quiere que los cristianos de todos los tiempos le demos mucha importancia a María. Y por eso la Iglesia Católica cumple con eso, porque el Evangelio de San Lucas no es otra cosa sino la catequesis de los primeros cristianos. Y esa catequesis de los primeros cristianos la recopiló San Lucas, según lo dice San Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Él recopila esa catequesis de los primeros cristianos y la pone por escrito. ¿Y cuál fue la catequesis que recibió San Lucas y la pone por escrito? Una de las catequesis es que María es muy importante para los cristianos. ¿Cómo lo escribe? ¿Cómo lo dice? ¿De qué manera lo expresa? Y ojo, y es palabra de Dios. Y los hermanos que me estén escuchando pueden tomar la Biblia con serenidad, con tranquilidad, para ver si es verdad que la Iglesia de Cristo tenía a María por un ser muy importante, jugaba un papel muy importante. Por eso dice, en compañía de algunas mujeres y de María, la Madre del Señor. ¿Es que era importante para los cristianos? Sí, escúchenlo en el versículo 40 del capítulo 1 de San Lucas. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. La Virgen María entra a casa de Zacarías y saluda a Isabel. Vean ustedes cómo resalta la santidad, la vida espiritual de María, la importancia de la Virgen María para los primeros cristianos. Ponga cuidado. Cuando Isabel
oyó el saludo de María. Otra vez. Cuando Isabel oyó el saludo de María. Observen, María saluda. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, con el puro saludo, sin decir más nada, ¿qué pasó? El niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Si usted pone la lupa y se come este caramelo con detenimiento, sin afán, usted podrá descubrir que para los primeros cristianos María era tan importante y estaba tan llena del Espíritu Santo que con el puro saludo Isabel quedó llena del Espíritu Santo y su niño, que estaba en el vientre, saltó de gozo en su seno. Díganme si esto no es un reflejo o una catequesis teológica, bíblica de los primeros cristianos, para que los cristianos de todos los tiempos admiremos a María, podamos ver la santidad de la Virgen María y la importancia de la Virgen María. Con el puro saludo, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Pero no termina ahí. Miren la importancia que le da. Si Isabel está llena del Espíritu Santo, ningún hermano separado me puede decir que ese Espíritu Santo es el diablo. No, porque está claro, llena del Espíritu Santo. Si está llena del Espíritu Santo, si Isabel llega a decir algo o a hacer algo, eso no es por inspiración del diablo, es por inspiración de Dios, es por inspiración divina. Es el Espíritu Santo quien obra. Pues miren, pongan la lupa que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y ahora, según San Lucas, una persona que esté llena del Espíritu Santo, como Isabel, ¿cómo actúa ante María? ¿Qué palabra les dice? ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su actitud? ¿De respeto? ¿De insulto? ¿Cómo es su actitud? ¿La actitud de los católicos o la actitud de los protestantes? ¿Cuál es la actitud de una persona que tenga el Espíritu Santo? Porque los hermanos separados dicen, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Está bien. Vamos a confrontar a una persona en la Biblia que tenga el Espíritu Santo y lo vamos a comparar con los hermanos separados que dicen tener el Espíritu Santo, pero que no actúan de la misma manera ante la Virgen María. Isabel quedó llena del Espíritu Santo, repítalo. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Ajá. Y dijo alzando la voz. Alzando la voz significa sin miedo. En castellano, alzando la voz significa que todo el mundo escuche, que se escuche hasta los rincones de la tierra. Alzando la voz, dijo. Dale. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esa es la expresión, el grito de Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Expresión de Satanás o expresión del Espíritu Santo? Para los hermanos separados pareciera que es una expresión de Satanás. Y esto se dice, los católicos inspirados por el diablo alaban a María. Pero aquí se alaba a María, sí se alaba a María. Y se alaba a María por inspiración divina. Bendita tú, dígame si eso no es una alabanza. Bendita tú entre todas las mujeres. Se reconoce la santidad de María. Se reconoce la pureza de María. Se reconoce la importancia de María. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, si observan algo, pongan la lupa para que vean. Bendita tú, se refiere a María. Y bendito el fruto, se refiere a Jesús. Los católicos decimos, María es bendita y Jesús es bendito. Los hermanos separados dicen, Jesús es bendito, María no. ¿Por qué? Si quien lo dijo fue Isabel, que estaba llena del Espíritu Santo. Y ustedes vean, observen, pongan la lupa y verá cómo van de menor a mayor. De menor a mayor la exaltación a María. Primero dice, quedó llena del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Segundo dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto. Es una alabanza hacia ella. Pero luego, mire lo que viene. Algo más grande todavía, dale. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí?
Si ustedes analizan, escudriñan las Escrituras, verán que para Isabel, la Virgen María es un ser muy importante. No porque sea una diosa, no. Subrayenlo, por ser la madre de mi Señor. Que en castellano significa, si tú, hermano cristiano, evangélico, como te llames, dice que Jesucristo es tu Señor, deberías actuar con su madre como lo hizo Isabel. Isabel tenía a Jesús por Señor. Y como tenía a Jesús por Señor, por lógica y razonable, tenía que respetarle la madre. Dice, ¿y quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Significa que todo aquel que tenga a Jesús por Señor le respeta a la madre, pero aquel que le falte el respeto a la madre del Señor es porque no valora a Jesús, es porque Jesucristo no es su Señor, es porque no está inspirado por el Espíritu Santo. Observe, Isabel es inspirada por el Espíritu Santo, bendijo a María. Una persona que no bendiga a María, que más bien insulte a María, no está inspirada por el Espíritu Santo, con el respeto que merece. Estoy dando capítulos y versículos y usted lo puede observar y fijar allí en las Sagradas Escrituras, subrayar incluso, para que se den cuenta que no estoy diciendo mentira. Y luego la expresión. ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? El respeto máximo hacia María por ser la madre del Señor. Si usted tiene una persona a quien usted ama, le respeta a su madre. ¿Cuándo usted le dice a una persona que su madre es una prostituta? ¿Cuándo? Cuando la quiere insultar. Cuando usted odia a esa persona, un insulto, su madre es una prostituta. Le falta el respeto a su madre. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos hermanos separados que insultan a la madre del Señor? ¿Será porque lo aman y lo respetan? ¿O será al revés? Pero las Sagradas Escrituras nos muestra que todo cristiano verdadero como Santa Isabel, creyente en el Mesías, en el Salvador y lleno del Espíritu Santo, va a respetar la madre del Señor. Por eso nosotros nos sentimos felices y orgullosos de estar dentro de la iglesia de Jesucristo que ama, que respeta a la Virgen María. Y no entendemos cómo tantos cristianos que dicen Cristo es mi Señor, que dicen estar llenos del Espíritu Santo, le falta el respeto a la madre del Señor y tenemos constancia en las Sagradas Escrituras. Luis. Sí. Tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú, que has creído que se cumplirán las cosas que te ha dicho el Señor. Es dichosa María, sí es dichosa, ahí lo dice la Biblia, dichosa tú que has creído. Que los hermanos separados digan que María no es dichosa, ese es el problema de ellos, se le respeta. Pero dichosa tú, ¿por qué? ¿Porque es una diosa? No, subráyelo. Dichosa tú, porque has creído. En castellano, María es un modelo, un ejemplo de fe para los cristianos de todos los tiempos. Dichosa tú que has creído. No me digan ustedes que María no es un ejemplo para los cristianos. Si es dichosa por haber creído, ¿no es eso lo que tenemos que hacer los cristianos? Creer en Cristo y lograr ser dichosos como María. Y si ustedes observan del versículo 46 en adelante, obsérvenlo y verán cómo María explota en una emoción, pero dice unas palabras de la catequesis del Señor. María dijo, mi alma glorifica al Señor. Ahí está el ejemplo del cristiano. Todo cristiano debe dejar que su alma glorifique al Señor. Ella es un modelo, un ejemplo para el cristiano. Nuestra alma debe glorificar al Señor. Mi alma glorifica al Señor. Siga. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ese es el mejor ejemplo de la vida cristiana. Mi espíritu se regocija, se goza en Dios, mi Salvador. Entonces, si hay razones por las cuales los cristianos católicos tenemos a María como un ejemplo, un modelo de la vida espiritual, porque su alma glorifica al Señor y su espíritu se alegra en Dios, su Salvador.
mejor ejemplo para los cristianos no hay. Y allá deberíamos llegar todos. Siga. Porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Aquí está cómo Dios quiso fijarse, y ese fijarse significa poner la mirada, enamorarse de la humildad de su esclava. Quiso enamorarse de la Virgen María, puso la mirada en la Virgen María. Ciertamente los hermanos separados hubiesen puesto la mirada en otra persona, pero Dios puso la mirada en la Virgen María. Ellos no ponen la mirada en la Virgen María, Dios sí. Y a nosotros los católicos no nos interesa lo que digan los hermanos separados, nos interesa lo que diga la Biblia. Dios puso la mirada en la humilde esclava. Los católicos, a ejemplo de Dios, ponemos la mirada en esa humilde esclava que entregó su vida al Señor. Y oiga lo que viene. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Todas las generaciones de cristianos, según dice San Lucas, de verdaderos y auténticos cristianos. Ahí es donde usted, hermano separado, que no es católico, debería poner la mano en el corazón, a ver si usted es auténtico o no cristiano auténtico. Porque todas las generaciones de cristianos auténticos y verdaderos deben llamar a María dichosa. Desde ahora, todas las generaciones, y eso se refiere de auténticos cristianos, me llamarán dichosa, bienaventurada. ¿Usted cumple esta palabra de Dios o esto no es palabra de Dios? ¿O usted prefiere creerle a un hombre que sin fundamento bíblico dice que María no es dichosa, no es bienaventurada? Y aquí dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esto significa que sí, según la Sagrada Escritura, hay permiso para que el cristiano alabe a María, muestre la grandeza de María que Dios ha hecho en ella, que no es algo propio, que Dios ha hecho en ella. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Eso no lo están cumpliendo ustedes, hermanos separados, con el respeto que merecen. Los católicos sí lo hacemos, y ustedes, en vez de hacerlo, nos critican. Hoy deben saber que la Biblia nos respalda, que la Biblia está a favor de nosotros los católicos, que llamamos bienaventurada a la Virgen María. Su reverencia, tocó uno de los temas más álgidos que de pronto la Iglesia Católica ha tenido en su larga existencia. Como soy una persona muy popular y he trabajado mucho tiempo con la radio, yo me he codeado con protestantes, evangélicos de diferentes corrientes, y siempre me ha intrigado el por qué ellos no hacen una aceptación total de ese verbo, de ese milagro de Dios de traer a Jesús por intermedio de una persona común y corriente. Y muchos de ellos no reconocen a María como la madre del Señor, cuando hay otros que sí lo reconocen y dicen, sabemos que María es la madre de Jesucristo, pero María no es virgen. Es uno de los temas que han llevado a veces a discusiones con católicos, pero realmente nunca se llega a un acuerdo, ni ellos pueden, y de pronto los católicos no tenemos esa preparación religiosa para poder demostrar cómo podría usted hacerlo como un seguidor de Dios, o al menos acercarnos a algo. ¿Qué pasa en esta referente? Que ellos no quieren verdaderamente aceptar que lo de María es también un hecho divino. Sí, es un gran problema. Usted me hizo dos preguntas. Una, que algunos no aceptan que María es madre del Señor, madre de Dios. Pero si usted observa que San Lucas lo dice claro, en Lucas 1, 42, 43, habla de que María sí es madre del Señor. Léalo, Luis. 1, 43, 42 y 43. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Ahí está claro, la madre de mi Señor. Observen entonces que el problema es que ellos no aceptan que María es madre del Señor porque utilizan no argumentos bíblicos, argumentan con su lógica, pero una lógica mal usada. Dice,
María es madre de Jesús, pero no es madre de Dios. A ver la lógica, pongan la lupa. La lógica mal usada de los hermanos separados. Dice, María no puede ser madre de Dios. Y aquí viene la lógica de ellos. Y ustedes pónganle la lupa para que descubran la mentira de esta lógica. María no es madre de Dios, porque si María fuera madre de Dios, entonces nosotros estamos aceptando, afirmando y diciendo que María hizo a Dios. Y a Dios nadie lo hizo. Por tanto, no podemos decir que María es madre de Dios, porque a Dios no lo ha hecho nadie. Las personas, sin analizar esa lógica errada de los hermanos separados, no es bíblica, es una lógica errada de los hermanos separados, dicen, pues sí es verdad, yo no había tomado en cuenta eso, yo vivía en la oscuridad, ahora tengo la luz. Ciertamente, yo no puedo decir que María es madre de Dios, porque si digo que María es madre de Dios, estoy diciendo que María hizo a Dios. Vamos a quitarle la máscara para que vean. Yo sé que muchas mujeres me están escuchando y son madres. Y yo le pregunto a esas mujeres que son madres, ¿usted es madre de su hijo? La respuesta es sí. La segunda pregunta es, ¿usted hizo a su hijo? Grabe bien la pregunta. ¿Usted hizo a su hijo? O sea, usted dijo, lo voy a hacer hombre. Voy a hacerle las manos, voy a hacerle los ojos, voy a hacerle los pies, voy a hacerle las orejas. ¿Usted lo hizo? No. Entonces observe que la lógica errada de los protestantes es para engañar al católico ingenuo, no preparado, porque ninguna madre hace al hijo. Y cuando decimos que María es madre de Dios, lejos de nosotros los católicos afirmar que María hizo a Dios. ¿Por qué? Porque ninguna madre hace a su hijo. Su mamá no lo hizo a usted, lo engendró, pero no sabía si era macho o hembra, no sabía si era blanco o negro, no sabía si venía enfermo o no. Tuvo que hacer el eco para ver si era verdad o era mentira. ¿Y quién lo hizo? Dios. Pero, sin embargo, a pesar de que su mamá no lo hizo a usted, su mamá es su madre. Esto quiere decir que los hermanos separados no se han tomado la molestia de examinar qué significa madre. Madre es la que engendra un hijo, que le lleva en el vientre, que lo pare. Incluso hay madre, no solamente que lo pare, sino también la que cría. De modo que María engendró en su vientre ¿a quién? Si ustedes leen a San Mateo 1, 23, dice que dio a luz al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces María parió a Dios. María llevó en el vientre a Dios. María alimentó a Dios. Sí. Entonces María es madre de Dios. Cuando los hermanos separados dicen que María no puede ser madre de Dios, porque María entonces sería la creadora de Dios, están equivocados y están queriendo engañar. María no es madre de Dios porque lo hizo. María es madre de Dios porque lo llevó en su vientre, lo parió, lo amamantó y cuidó de él. Por eso es madre de Dios. Y nosotros nos sentimos felices y orgullosos de poder decir que ella es madre de Dios, porque efectivamente Jesucristo, el Hijo de la Virgen María, es Dios. Para que ustedes vean, San Juan capítulo 20, versículo 28, San Juan 20, 28 dice, Señor mío y Dios mío. Tomás, cuando ve a Jesús, Señor mío y Dios mío. Jesús es el Señor, Jesús es Dios y María es madre de Dios. Y la otra pregunta que usted hacía, el problema de que los hermanos separados dicen que María no es virgen, es simplemente por falta de fe, porque se van a la razón, dicen que son bíblicos, pero ese es un lema para engañar a los tontos. Pero ellos dicen que son bíblicos. Sin embargo, la Biblia dice que el Mesías nacería de una virgen y dice que María es virgen, y ellos dicen que María no es virgen porque utilizan la lógica. La lógica es, ¿puede una mujer parir y seguir siendo virgen? La lógica dice no. Entonces ellos se van por la lógica, no se van por la fe, sino por la lógica. Pero ¿cómo nosotros los católicos vamos a creer algo tan increíble, que una mujer quede embarazada para y siga siendo virgen? Eso es algo increíble. Sí, los católicos sabemos que eso es algo increíble. Y si es algo increíble,
¿Por qué lo creemos? Porque está en las Sagradas Escrituras. Pero ojo, déjeme decirle que lo increíble no es solamente que María para y siga siendo virgen. Eso es increíble. Eso nunca se ha visto. Lo increíble también es que María haya quedado embarazada sin tener relaciones con un hombre. Imagínese que su hija de 15 años le llegue con una barriguita bien grande y usted le diga, ¿y eso, mi amor? No, mamá, no sé qué pasaría. ¿Pero usted con quién estuvo? Con nadie, mamá. ¿Usted le va a creer? No le va a creer, eso es imposible. Ajá. Pregunto, hermanos cristianos evangélicos, ¿ustedes creen que María quedó embarazada sin tener relaciones con un hombre? Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Creen que eso es posible? ¿Que una mujer quede embarazada sin tener relaciones con un hombre? No, eso no es posible. Eso es imposible. Y si es algo imposible que está fuera de la razón, ¿por qué ustedes lo creen? Porque está escrito en la Biblia. Pero en el mismo capítulo, en el mismo versículo donde está escrito eso, que María es virgen antes del parto, también está escrito que María es virgen después del parto. ¿Por qué toman la primera parte y por qué no toman la segunda? Las dos cosas son imposibles. Ante el mundo y ante la razón, las dos cosas son imposibles. ¿Por qué toman una y por qué dejan la otra? Diremos, Isaías capítulo 7, versículo 14. Aquí están las dos. La que afirma, el católico afirma las dos, virgen antes y virgen después del parto. Dos cosas imposibles. Pero como lo dice la Biblia, lo creemos porque es cuestión de fe, no de lógica. Y los hermanos separados aceptan solamente la primera parte, que es antes de la I. Ustedes van a observar que Dios profetiza por medio de Isaías, más de 500 años antes de venir Cristo, que vendría el Mesías. Pero ¿cómo íbamos a saber quién es el Mesías? Porque tantos hombres que han nacido en el mundo, ¿cómo vamos a saber quién es el Mesías? Y Dios da una señal. Cuando ustedes vean que una virgen queda embarazada, siga siendo virgen, siga siendo virgen, es porque ha llegado el Mesías. Si Dios dijera, cuando ustedes vean que una mujer tenga relaciones con su esposo, y deje de ser virgen, ha llegado el Mesías. Pues ¿cómo vamos a saber quién es el Mesías? Y eso es lo común, eso es lo normal. Tenía que darnos una señal distinta, un milagro, algo que nunca se hubiese visto, algo que se pueda palpar y pueda decir, milagro, una virgen quedó embarazada y tener relaciones con un hombre. Y de paso parió y siguió siendo virgen. ¿Cómo se puede hacer esto? Esta es la señal. Tenemos al Mesías en medio de nosotros. Y así el pueblo podía creer. Escuchemos como lo dice Isaías capítulo 7, versículo 14. El Señor mismo les dará una señal. Le dará una señal, un milagro, algo extraordinario, algo nunca visto. ¿Cuál es la señal? Mirad, la Virgen encinta. La Virgen encinta, embarazada. Observen que esa es la parte que los hermanos separados creen. La Virgen quedará embarazada, encinta. Virgen antes del parto. Eso, a la lógica del ser humano, vaya, dígale a un ateo que María quedó embarazada sin tener relaciones con un hombre. Se le ríe en la cara. Porque eso no entra en la cabeza de un ser humano. Eso está fuera de la razón. Eso es de fe. Pero dice Isaías, la Virgen quedará embarazada. Y hasta ahí llegan los hermanos separados. Los católicos seguimos porque no hay un punto y aparte. Hay una I, que significa que el milagro, la señal que Dios ha dejado para que la veamos, no ha terminado. Observen, hay una I. Búsquenla en la Biblia de ustedes para que vean. Dale. La Virgen encinta y da a luz un hijo. Observen que la segunda parte de la señal está después de la I. Y da a luz un hijo. Está diciendo que es virgen antes del parto. Eso es imposible, pero es una señal. Y es virgen después del parto. Eso es imposible, pero es una señal. Y como la señal está unida por una I, virgen antes, la Virgen está embarazada. Y virgen después, la Virgen dará a luz un hijo. Entonces, el cristiano dice, caramba, eso es algo de admirar, eso es un milagro. Solamente lo puede hacer Dios. Y si Dios lo dijo que lo iba a hacer, solamente nos queda comprobar si lo hizo. Él lo prometió, pero no sabemos si lo hizo. En Mateo capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice que efectivamente Dios cumple su palabra. Y que Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Ahora verán ustedes por qué los católicos no estamos equivocados y por qué los católicos creemos esa locura. Esa locura que no la cura ni el cura. Y si el cura lo cura, es una locura del cura. Es una locura para los hermanos. Escúchenle. ¿Por qué nosotros creemos esa locura? Dale. Dará a luz un hijo. No. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21.
Sí, no, dele del 21 para no. Sí, dele del 21. Dará a luz un hijo, y le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo Y ahí pongan la lupa, a ver si se cumplió o no se cumplió lo que había dicho el profeta, dale. de sus pecados. Todo esto Todo. Observen, subrayen la palabra todo. Todo esto sucedió. sí sucedió. Lo que había prometido Isaías sucedió al pie de la letra. Todo esto sucedió. ¿Para qué sucedió? Para que se cumpliese. Sí se cumplió. Y como se cumplió, los católicos lo creemos todo. No como los protestantes, la pura mitad. Antes de la I, la Virgen está embarazada. No, nosotros lo creemos todo porque se cumplió la primera parte antes de la I y después de la I. Todo esto se cumplió. Todo esto sucedió para que se cumpliera, y si se le olvidó qué era lo que tenía que cumplirse, dale, Luis. Lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Fue el Señor, es Dios, y Él es Dios y puede hacer lo que quiera. ¿Y qué? ¿Quién le puede decir que no? Bueno, Él lo cumplió por medio del profeta. ¿Qué fue lo que había dicho el profeta? Dale. La Virgen concebirá Virgen antes del parto, siga. y dará a luz un hijo. Dará a luz un hijo, virgen después del parto. Todo se cumplió. Y entonces, ¿por qué los hermanos dicen se cumplió solamente la primera parte y la segunda parte no? Me dijo un hermano separado un día, señor cura, explíqueme cómo salió el niño y no rompió la virginidad de María. Le dije, yo se lo explico, pero primero usted me explica cómo entró, porque para mí lo difícil no es creer cómo salió, a mí lo difícil es entender cómo entró. Si usted me dice, me explica cómo entró, yo le explico la segunda parte, cómo salió. Si usted no me explica cómo entró, yo no le explico cómo salió. Entonces me dijo, pues entró por obra y gracia del Espíritu Santo. Le dije, pues salió por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto en castellano significa, es un milagro que ni usted ni yo podemos entender, pero la Biblia dice que se cumplió y yo lo creo porque es palabra de Dios y punto. Y además, ahí explica que dio luz al Emmanuel. Y esto es de creer. Si queremos creerlo, lo creemos. Ahí está respondida Padre, su interrogante, su pregunta. Un segundito para los hermanitos testigos de Jehová. Lo que termina aquí aclara, entre otras partes en la Biblia, que Cristo sí es Dios. Y dice, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ciertamente, y esa explicación de Dios con nosotros no es el nombre propio de Jesús, es para explicar por qué María sigue siendo virgen, porque parió a Dios.